Vamos. Vamos a ver qué dice esto. Ahora, ¿Ahí me escucha? sí, aquí te escuchamos. Listo, gracias. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí. Ah, no, todavía no. Ya se ve. Ya. Ya. Vamos a empezar. Va a ser muy cortita la clase porque a las 9 empiezan con su Sí, horario normal, ¿no? ¿Qué es la que sí. tienen la primera hora? Listo. Entonces, empezamos. ¿Cuál es su primera clase que tienen? ¿Cuál es? Ajá. Es con el maestro Agustín. Es a ver si lo llamo. Es taller de práctica civil 1. Ah, bonita esa materia, pero bueno. Hay que empezarla. Vero y Diego, creo que también o sea, vamos a iniciar para que nos encarguemos todos. Va a ser muy Ok, rápida, es un tema muy corto. Estamos trabajando sobre la suspensión de las relaciones de trabajo. ¿Bien? ok, Obviamente, esto de la suspensión es distinto a la rescisión, distinto a la terminación, que son las figuras que estudiamos la clase pasada. La suspensión de relaciones laborales es una situación que se presenta de forma temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que se interrumpe por un breve lapso o por un periodo la relación laboral y su consecuencia es que se vuelve a continuar, no se rescinde y no se termina. Y obviamente durante ese periodo, ese trance en el que se ve suspendido la relación de trabajo, puede suceder que efectivamente se pueda rescindir o terminar, pero todo depende de las circunstancias y cómo se vaya desarrollando esa suspensión, cuánto dure, porque también no se puede dejar a la intimidad esta suspensión, ¿no? ¿cómo que puede generar esa suspensión? Ahorita las vamos a estudiar. ¿Eh? Aquí la enfermedad contagiosa del trabajador puede ocasionar una suspensión del trabajo. ¿A qué nos referimos con una enfermedad contagiosa? Puede ser una enfermedad que se haya adquirido en el desempeño del trabajo por alguna situación o fuera del trabajo, pero que amerite suspenderla para tener una evaluación de qué tan riesgoso es para el ámbito laboral esa enfermedad y obviamente a ver si tiene cura, porque si no tiene cura, pues prácticamente estaríamos hablando de otra figura distinta a la suspensión. Ya entrarían las incapacidades que ahorita vamos a analizar. Está la incapacidad temporal, pero que no constituye un riesgo de trabajo. Creo que ayer, el viernes platicábamos, los que lograron conectarse, que esta incapacidad temporal que no constituye un riesgo de trabajo quiere decir que se presente fuera del ámbito laboral, es decir, durante el trayecto, en el trabajo o de regreso a casa después del trabajo, ¿no? Esas circunstancias deben de ocurrir fuera de ese ámbito, de ese horario, de esa temporalidad, ¿no? Para que se pueda considerar
una incapacidad temporal que no constituya un riesgo de trabajo. ¿De qué otra forma también se puede suspender la relación laboral? Pues por una prisión preventiva del trabajador. Ayer les hacía la observación, bueno, el viernes, que ojo, esto seguida de una sentencia absolutoria. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar si durante el desarrollo del trabajo resulta que el trabajador es primero detenido, ¿no? Se abre su carpeta de investigación, se hace la investigación por 48 horas. En principio, durante ese lapso de 48 horas, pues prácticamente el trabajador no se está presentando a su ambiente laboral. Luego entonces, quiera en su caso el patrón, pues pretender rescindir el contrato. Sin embargo, esto de suspensión, el trabajador justificadamente puede mandar o puede avisar al patrón que pues, está por esto, o más cuando deriva del propio trabajo, que es que lo arresten, ¿no? Por alguna situación de algún hecho que presuman que cometió o que estuvo sujeto en unos hechos en donde se vio involucrada su figura, a lo mejor no de forma directa, pero sí como esencial, y por alguna situación lo tienen ahí sujeto a un proceso. Obviamente debe de tener una sentencia absolutoria. ¿Por qué? Porque si obtiene una sentencia condenatoria, pues prácticamente su labor o su relación de trabajo se va a ver de forma interrumpida por un largo lapso. Y eso no le conviene al patrón. Luego entonces, aquí estaríamos hablando ya de otra figura, que pudiera ser una rescisión de trabajo o en su caso una terminación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta Sí, aquí? sí, gracias. ¿Sí? Un arresto del trabajador, pues creo que va un poco de la mano por la prisión preventiva del trabajador, ¿no? La prisión preventiva, como se acordarán, bueno, todavía no ven penal, ¿verdad? Ya ahorita solamente prisión preventiva justificada, si no mal recuerdo, porque acaban de eliminar la prisión preventiva oficiosa, pero no sé si fue en lo general o solamente en ciertos delitos que ya estaban previstos. Aunque creo que el 19 constitucional, es decir, contemplando algunos que son de forma oficiosa, en donde se debe evitar la prisión preventiva. Eso ya son temas penales. Bueno, arresto del trabajador, pues como les comentaba, cuando se inicia un proceso penal, regularmente se les manda una orden de citación o comparecencia. En dado caso que no, pues ya se gira su orden de aprehensión. Y es ahí en donde los detienen, los presentan ante el MP y obviamente pues tiene que ver interrumpida la relación de trabajo. Vamos a decir un caso concreto. Ahorita todavía sigue siendo delito el incumplimiento de pensiones alimenticias. ¿Qué pasa en aquellos casos cuando el trabajador con cierta anuencia o participación del patrón reducen un poco su ingreso, o por no decirlo así, dicen que ya no está trabajando y le dan su sueldo por fuera, ¿no? Pues ante eso, los acreedores alimentarios van a presentar una denuncia penal por incumplimiento de obligaciones, ¿no? Que estas deben de prolongarse a partir de 90 días en adelante, ya son punibles. Hacen su denuncia y como es un delito de cierta forma y flagrante, pues se va prolongando. Como se va integrando la carpeta, pues en su momento se le va a girar una orden de comparecencia, citación o orden de aprehensión. Y en ese momento, pues ellos bien confiados, no hacen caso, siguen incumpliendo su pago, porque tengan en cuenta aquí que muchas veces en el descuento del pago de la pensión se hace por medio del patrón, ¿no? O en su caso, a veces lo hace directo el trabajador, pero mayormente siempre es directo del patrón. Y pues resulta que a lo mejor por X o por Y, pues no se ha dado función. Pues la mamá ya con esta situación lucidada sobre el sector alimentario,
pues vienen y ejecutan una orden, vamos a hacerlo lo más extremo, una orden de prisión. Ujú. Entonces lo arrestan cuando está ejecutando su trabajo. Obviamente, pues si se darán cuenta o recordarán en algún momento de las formas de rescindir o de terminar, mejor dicho, de rescindir la relación de trabajo, se encuentra la de si el trabajador cometió un delito, ¿no? Pero ahí estamos hablando que cometer un delito es hasta que tenga sentencia ejecutoriada. Aquí apenas va a iniciar una investigación, por lo cual es que se debe de tomar como una suspensión de la relación de trabajo, ¿no? Y obviamente ya después se aplica la segunda hipótesis, seguida de una sentencia absolutoria, Ok. ¿no? ¿Qué tal que llevan más de 90 días, le dan una prisión preventiva justificada? Y obviamente más adelante, esos delitos de pensión, de pago de pensión alimenticias, si tú te pones al corriente en el momento, pues prácticamente extingues la acción, ¿no? No pasa nada, te vuelves a incorporar en tu trabajo normal. ¿Una duda hasta aquí? No. O sea que si se paga en el momento ya no pasó nada. Pues la mayor parte es lo que se busca, ¿no? Porque de qué sirve que sujetes al proceso al deudor alimentario y lo arresten, lo tengan en prisión, y bueno, lo detengan y lo mantengan en prisión. Se va a seguir prolongando su incumplimiento de forma justificada, Sí. porque pues no está generando ingreso. Luego entonces, atendiendo al interés mayor del menor, pues se debe de proteger y privilegiar ese derecho. Por lo cual, pues si el deudor no está en aptitudes de poder cumplir con eso por alguna situación en especial, que en este caso está sujeto a un proceso penal, pues realmente se extinguiría la acción y ya no había materia que perseguir, que era el incumplimiento. Ok. ¿Vale? Salvo las demás responsabilidades, ¿no? Que tenga el patrón por haber coludido con el trabajador para haber hecho esta situación, ¿no? Y Ujú. aparte por la falsedad, por la maquinación de hechos que hicieron el patrón con el trabajador. Y eso es muy, muy aparte, pero en principio lo de falta de cumplimiento de obligaciones alimentarias se extingue. ¿Sale? Después, cumplimiento de servicios del artículo 5 y 31, fracción tercera de la Constitución Política. Aquí estos artículos de la Constitución nos hablan de ciertos mandamientos que requiere la nación para poder tener, por decir que se enlisten a la Guardia Nacional. Eso es, bueno, cuando se requiera. Ahí es una situación muy discutida porque acá tenemos Guardia Nacional, ¿no? Como para qué nos requerirían para alistarnos a la Guardia Nacional. Solamente serían para proteger la independencia de México, ¿no? Por si acaso se encuentra en una situación bélica en el que pues, se vea agredida o como se puede decir. Un caso de guerra o algo así, ¿no? Así es, pero se me fue la palabra, iba a decir un sinónimo de se me fue. Bueno, ahí, entonces cuando te hacen un llamamiento, ¿no? Prácticamente por orden de la autoridad más alta que existe en nuestro país, nos mandan a llamar y no nos pueden rescindir o terminar la relación. ¿Por qué? Porque la ley lo contempla cuando se haga con base en los mandatos del quinto y del quinto, ¿no? Ahí pues prácticamente hay una interrupción hay una suspensión de relación de trabajo por situaciones justificadas de que nos están mandando a cumplir un deber en serio. La designación de trabajadores como representantes, esto se abarca cuando las comisiones, es decir, en las comisiones mixtas de las que hablábamos, que son Ujú. las que se tratan de vigilar, o cuando hay comisiones para los, ¿cómo se llaman? Las utilidades. Hay veces que van a hacer es un lapso de tiempo por el cual hacen ese cargo para poder llegar a una resolución en beneficio, obviamente, ya sea de las utilidades o de evaluación de los trabajadores que están en capacitación a prueba. Obviamente aquí pues hay una interrupción, ¿no? Esa interrupción pues debe tomarse como suspensión, pese a que no están cumpliendo su relación de trabajo normal, pero no es porque no quieran, sino porque están en cumplimiento de unas situaciones este, derivadas o que se relacionan con el ámbito laboral.
Entonces ahí no podemos hablar de ninguna rescisión o terminación, sino de suspensión. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios e imputables al trabajador. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Creo que las hipótesis de por qué la suspensión de las relaciones de trabajo es muy concreta, muy directa, y son casos muy especiales. Esto de la falta de documentos que exijan las leyes y los reglamentos, pues obviamente se presenta cuando dentro del desarrollo de la relación laboral resulta que, pues, no sé, el trabajador omitió o no proporcionó un documento que se estaba requiriendo. Ya ven cuando hay a veces las, podría ser, cuando hablen los concursos para participar a plazas o, sí, más que nada para plazas. El mismo gobierno o las instituciones del gobierno abren, ya ve que se les requiere que tengan título, bla, 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 se requiere que tengan cédula, se requiere que tengan esto y esto y esto, ¿no? Y durante el proceso de selección y todo, hasta de contratación, pues resulta que se va filtrando ahí un individuo que efectivamente ya hizo el trámite de su cédula. Para los que todavía no lo han hecho, cuando quitan la cédula, bueno, antes, no sé, ahorita, con esto de la pandemia, ha habido muchas dificultades, pero cuando vas a hacer el trámite de tu cédula, te dan una hojita, bueno, un cachito recortado de tu talonario, y ahí viene un número, ese es el número de tu cédula. Y pues prácticamente los de la secretaría, los de la dirección, te dicen, Lee, con esto ya puede decir que tiene cédula, ya no más que se la entreguen de forma material, ¿no? Pero ese ya es su número. Bueno, a mí me dijeron así cuando hice la mía. o sea, ¿no es Ya, válido? bueno, Tienen resulta que que en el proceso esperar. de ser, ah, ¿No es válido? perdón, Tiene que esperar. No es válido nada más el comprobante, tienen que esperar a que les den la. pues es que ahí estamos en, como te dijera, estamos en un poquito de laguna, porque imagínense, para ser abogados, bueno, en los juzgados civiles, tanto penales Ajá. y tanto, bueno, ya creo que también laborales, dicen que tengan número de cédula profesional, ¿no? Cédula profesional. Ya tienes tus, bueno, materialmente no tienes una cédula, pero tienes el número de tu cédula. O sea, si ellos la teclean o algo, vas a aparecer tu nombre. Pero hay Ujú. algunos que requieren que la exhibas de forma, pues, material, la enseñes. Por decir, algunos juzgados indican que la tienes que tener registrada. Sí, en los juzgados el otro día vi que les piden incluso que la presenten en original o llevan a veces los abogados unas copias ya color para que no se les vaya a perder. Ajá. Sí. Yo ahorita cuando yo litigo llevo mi copia certificada de mi cédula Ujú. profesional. Esa copia, ya la verdecita que dan, ya no nos dan, vaya, y pues obviamente perderla, pues ya, poder recuperar una de esas ya no se puede, entonces ya no Sí, puedo ajá. ahí, Ah, por ahí eso en es que la el, llevan así. Ajá. así es. Sí, sí, he visto que llevan mucho las copias, pero no. Ujú. Sí, pero ojo, aquí en la Ciudad de México todavía está permitido. En algunos estados de la República, híjole, son repayazos, te requieren original a fuerzas. Por decir, en Cuernavaca, que me ha tocado litigar, luego les piden que su cédula esté homologada para ahí en el estado, porque si no, no pueden litigar. Y así me pasó, entonces me tuve que apoderar para que pudiera yo, obviamente, proteger el nombre y reputación de mi cliente, porque era mucho más fácil que me registrara el cliente a que yo me registrara ante el estado de Morelos para poder litigar como abogado en el estado. Tenía que primero ir a una dirección de no sé dónde a exhibir una copia certificada de mi cédula para que ellos me expidieran un folio como previo o de autorización. Después regresar con ese y registrarte ante el tribunal. Una vez hecho eso, ellos ya te registraban y te daban una hojita que también te da la primera secretaría de aquí del Tribunal Superior de la Ciudad de México, que Ujú. ya tienes registrada tu cédula. Pero ojo, los del Estado de México, perdón, los de Morelos te decían,
tiene que estar certificada tu cédula, si es el caso, por un notario del Estado. Decías, no, hombre. O sea, bien payasos, bien payasos. Y pues son sus requisitos, ¿no? Hazlos cambiar, se la sacan de la manga, pues vete a quejar al tribunal. Ok. Pero sí, no, hay que tener mucho ojo. Por eso cuando vayan a litigar asuntos en estados, en la República, primero infórmense bien si se pueden aceptar o no. Después ya hacen de a jamón, porque yo todavía ese día estuve así, me tocó la primera vez ahí en Cuernavaca, pero pues yo me puse a alegar, creo que claramente, y voy a decir, se me aferré, y dije, mire, el artículo 1069, párrafo tercero del Código de Comercio, no indica ningún registro previo para yo poder litigar un asunto mercantil. Aunado a eso, el Código de Comercio es una ley federal que aplica en toda la República Mexicana. Si tú me enseñas dónde debo hacer el requisito que tú me pides, pero que esté establecido en el Código de Comercio, con todo, con todo respeto, ya me quedo callado y ya no te alego nada. Total, que hicieron una salvedad y aparte les invoqué derechos humanos, obviamente. Todo partícipe en un juicio tiene que estar asesorado con alguna asesoría de un abogado. Ujú. Totalmente, aquí yo estoy apretando mi legislación, tengo la capacidad, tengo la actitud, entonces yo no le veo problema. Esto es un requisito, pues vaya, como a capricho del Estado, no es que sea una imposición legal por la ley de comercio. Ya, pues ahí te pones a alegar fundadamente, ¿no? Obviamente ellos con la mano en la cintura me podían dar una patada. Si no, abogado, vayas a liquidar entonces a la ciudad de México, ¿no? Ya cuando te ven que estás aferrado y les das fundamentos claros, pero pues obviamente ya para evitar futuras situaciones dentro de la audiencia, porque es ese juicio de mucho, ya mejor le dije al cliente, apodérame, ya no pasa nada. Ok. Pero bueno, retomando la suspensión de relaciones de trabajo, la falta de documentos que exigen las leyes de este proceso, resulta, ¿no? Que cuando ya acaba todo el proceso, lo seleccionan, se queda en la plaza, bla, 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 pero se dan cuenta que si bien es cierto, no su número de cédula, pero no la ha exhibido. Ujú. Entonces prácticamente ahí puede haber una suspensión. Obviamente va dependiendo. Aquí no es que esté falseando, que no la tenga, solo no la tiene materialmente, Ujú. ¿no? Entonces, pues se suspende hasta en tanto que no la exhiba, ¿no? Porque obviamente hay ciertas responsabilidades o no se están cumpliendo con las bases. Si después de ello resulta que siempre no la tuvo, pues ya estaríamos hablando de otra figura por incumplimiento o falsear sobre sus datos este trabajador, pero ya no estaríamos hablando de suspensión. ¿Sí Ok. se entiende? Sí, perfecto. Gracias. Y la conclusión de la temporada. Esta excepción, bueno, esta hipótesis o sea, muy fácil de entenderla, porque se acordarán de las relaciones de trabajo que les comentaba y qué relaciones por tiempo determinado, por temporada, por obra, por tiempo indeterminado. Bueno, a veces en el campo hacen relaciones de trabajo, no sé, por 5 o 6 años, o en su caso de forma indeterminada, pero dentro de la figura de ese contrato le ponen que solamente los trabajos van a estar eh, pues, pues para desarrollarse cuando sea la cosecha, es decir, cuando esté el corte, cuando esté esto. Y obviamente, pues durante todo el año, por lo que resta del año, cuando termina el corte de la cosecha, pues ya no hay trabajo, ¿no? Pero no quiere decir de que ya se rompió la relación laboral, porque el contrato tiene una vigencia. Entonces solamente se suspende y vuelve a iniciar hasta la siguiente cosecha. Esto se da mucho solamente en esos tipos de contratos cuando son en el campo o que son de temporada o de tiempo indeterminado, con sujeción a temporada.
¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Perfecto. ¿Todo bien, Verónica, Diego? Creo que no contestaron. Bueno, Sí, profe. ok. Sí, profesor, yo Ahora, también estoy escuchando, pero es que no sé ok. qué le pasó a mi teléfono, no sé. Está enloqueciendo. Ya, creo que no les gusta desmañanarse a los teléfonos. La mía también quería tener presentar fallas. Hasta que los mensajes, es de la clase. Ahí me desgreñado. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los riesgos de trabajo. Bueno, hasta la suspensión de las relaciones de trabajo es lo único que es decir respecto a los supuestos específicos marcados, pero vamos a entrar a la fracción segunda que indicaba que fueran, era la expresión fuera de los riesgos de trabajo o que no sean convertidos en riesgo de trabajo. Alejandra, ¿qué te da a entender como riesgo de trabajo? cualquier actividad que ponga en riesgo mi salud o, por ejemplo, hay lugares donde como riesgo de trabajo son fábricas y tienen contenedores y que se pudiera caer alguno, ¿no? Y pueda Eh, dañarte. Este, en los lugares donde se pueda lesionar el trabajador. pues sí, esas son más que nada los riesgos de trabajo. La figura de procesos de trabajo es así, de forma genérica, les dicen riesgo de trabajo. Y hay riesgo de trabajo que está definido, como lo comentas, son los accidentes y enfermedades a que están expuestos. Los trabajadores, ejercicio con motivo del trabajo. Realmente, si nos damos cuenta, eh, establecen accidentes y enfermedades. ¿Qué será un accidente y qué será una enfermedad? ¿Cómo lo entenderíamos así esto, Alejandra? En los accidentes y enfermedades que están expuestos en ejercicio. Por ejemplo, yo en mi trabajo tengo que supervisar algunas remodelaciones en las distintas propiedades, ¿no? Y ahí el riesgo de trabajo es pues latente porque me he metido a cisternas, tengo que contar materiales. Los que generalmente tienen riesgos de trabajo son las personas que trabajan, los trabajadores de la construcción, porque a ellos sí les pasan muchos accidentes, que se enterraron un clavo, que se dieron un macetazo, miles de cosas les pasan obviamente por descuido Eso hablando como accidente y por enfermedad. y por enfermedad, riesgo de trabajo. En alguna ocasión, se enfermaron porque se metieron a limpiar unos como sótanos que ¿Sí? tenían mucho moho y no se pusieron los gogles, no se pusieron el equipo adecuado y pues Sí. obviamente les dieron unas infecciones en los ojos que no pudieron trabajar como 12 días. Ahí pues ya hubo una enfermedad. Ujú. ¿Ok? Eso es precisamente los accidentes, pues como tú lo comentas, por alguna lesión provocada en el cuerpo. Y las enfermedades, algo más interno que sí se exterioriza, sin embargo, se presenta o se adquiere también durante el desarrollo del trabajo. Ajá. Pero ¿crees que esto solamente, hablando de los accidentes, sea en cuanto estén ejecutando el trabajo? O sea, dentro del trabajo, dentro del horario del trabajo, o se hace extensivo. Se hace extensivo a la hora hay bueno, en el último contrato que firmamos, tenía un horario que decía que teníamos, por ejemplo, como una hora que cubría el riesgo de trabajo saliendo de la casa a llegar a nuestro lugar de trabajo y eh, de la salida a la casa. a la casa. Solo teníamos 5 personas, una exclusión en esto porque viajamos, entonces vamos a diferentes lugares. Entonces, ahí no puede ser, pues para mí trasladarme a ese lugar me puede llevar 3 horas, ¿no? Ya no cubrimos el rango, Pero te trasladas, ¿por qué? por trabajo. Entonces sigue siendo un riesgo de Ajá. trabajo.
Entonces es lo Aunque que tenga la pregunto. explosión, sigue Ajá. siendo riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque el accidente o el hecho se presenta durante el desarrollo de ese trabajo, ¿no? Tú no tendrías que trasladarte si no fuera con motivo del trabajo. Ujú, Te trasladas el lado de tu trabajo, por lo tanto, entenderse que es un riesgo de trabajo. Todo lo que te provoque hacer el trabajo que tengas que ejecutar, que tengas que desplazarte o algo, sigue siendo riesgo de trabajo. Vamos a ver. Accidente de trabajo, lo define la ley. Toda ujú. lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio con motivo del trabajo. Eso de con motivo del trabajo, pues abarca mucho, ¿no? En el sentido, como tú lo comentas, de que te tienes que desplazar y a lo mejor en el contrato te dicen, tengo una excepción, porque a mí no me abarca mi traslado de una hora. Ok, a lo mejor porque no estás regresando a tu casa, pero sí te estás trasladando con motivo del trabajo a otro lugar. Por lo tanto, se te hace extensivo, aunque no esté establecido en el contrato, la ley lo prevé. Y si te acordarán, les dije que todos los derechos que se establecen a favor del trabajador y del patrón en la ley, pues son de interés social, ¿no? También de interés público, por lo que su respeto a ellos, aunque no estén plasmados, se deben de entender a lo que la ley establece. Ahora, la enfermedad de trabajo, todo estado patológico, la dirección continuada, una causa que tenga origen o motivo de trabajo en el medio en el que el trabajador se vio obligado a prestar sus servicios. Eso es una enfermedad de trabajo. Mira, vamos a hacer un ejemplo. ¿Crees que una enfermedad de trabajo pueda presentarse? Lo platicábamos el viernes, yo no sé por qué insisto en ayer, siento que hoy es sábado. Lo platicábamos de si una persona que ha trabajado, que trabaja, mejor dicho, en oficina, que se la pasa la mayor parte del tiempo sentado, ¿crees que puede adquirir una enfermedad de trabajo? Pues si la mayoría del tiempo está sentado, sí. Y eso será reclamable. Pues yo creo que si la adquirió por la actividad que realiza, sí. Así es, ¿no? Porque esto lo obtiene. Ten en cuenta que la enfermedad del trabajo se provoca por el trabajo o se obtiene durante, durante el trayecto, bueno, durante la ejecución del trabajo. No puede decirse los empleados que estamos sentados, pues la mayor parte del tiempo los que trabajan en oficina, pues pasan más de 8 horas sentados en su banca, ¿no? En su silla. Ujú. Pues es obviamente a la larga, durante 5, 10, 20 años de su vida que sigan así, les va a provocar una enfermedad o una lesión, curvatura, dolor en la cadera, por alguna hernia discal que les haya salido, o en su caso, como toma mucho café, pero ahí ya no sería una enfermedad de trabajo porque pues, todo lo que tú consumas obviamente es a tu riesgo, ¿no? Te debes de cuidar, también el patrón te tiene que cuidar. Pero a lo mejor el estrés que te provoca, la presión, la demanda del trabajo que tienes, pues te crea en ti también un aspecto gástrico, en el sentido de que te provoca nervios, te provoca ansiedad. Pues Ujú. obviamente todo eso repercute en la pancita, ¿no? Y todo eso te va a provocar una lesión y al final vas a tener una gastritis, ¿no? Eso es ya también una enfermedad de trabajo adquirida por el tiempo, por la ejecución del trabajo. Obviamente estamos hablando en un mundo muy bonito, decía Platón, ¿no? Pero eso se tendría que acreditar todo. Sin embargo,
Eso es también la enfermedad del trabajo. Se puede presentar por la ejecución o se adquiere por la prolongación de la forma en que ejecutas el trabajo. Y así están establecidos los riesgos de trabajo, accidente de trabajo y enfermedad de trabajo. Como siempre les doy fundamentos, Alejandra, 473, 474 y 475. Ok. ¿Eh? Ahora, obviamente el accidente de trabajo y la enfermedad de trabajo, una vez que se presente, qué nos va a dar esto? Creo que tú lo ves mucho, porque creo que te dedicas a un poco de esto. Cuando uno tiene un accidente o una enfermedad de trabajo, ¿qué provoca? Incapacidad. Así es. Y esas incapacidades, ¿cómo pueden ser? ¿Cómo las has visto? Pues van inmediatamente cuando tienen el accidente, los mandamos a los que tienen seguro social, al seguro social para que les dé la incapacidad. Y si Ok, no, pero la temporalidad, ¿cómo has visto las incapacidades? Me explico. Hay incapacidades, pues obviamente temporales, ¿no? ajá, Quiero pensar que así se les ha presentado. sí, Pero ¿qué pasa en el caso del asunto que me platicabas de los que se metieron a limpiar una cisterna? Obviamente sin el equipo, pues les agarró una infección en el ojo. Imagínate que a uno de ellos le hubiese pasado lo que le pasó a Aníbal cuando estaba cruzando los pantanos para ir a conquistar a Roma y ujú, pierde el ojo. ujú. ¿Y qué estaríamos hablando? ¿Una incapacidad temporal? Permanente, ¿no? Permanente temporal o permanente parcial o permanente este, Yo creo que permanente porque para realizar ese trabajo que tienen, como son trabajadores de la construcción, sin un ojo no pueden realizarlo igual, pues ponen en riesgo totalmente su vida. habrá que litigarlo. Mira, hay incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial e incapacidad permanente total. Si lo establece la ley. Ujú, La incapacidad temporal, pues creo que no hay mucho que decir, es en el sentido de que se adquiere un accidente, obviamente mínimo, ya sea pues la infección en los ojos, se enterró un clavo y tiene curación, vaya, tiene ujú. curación. El resultado o el tiempo que dure la sanación no deja más secuela o consecuencia alguna, ¿no? No trasciende mucho en su estado físico ni tampoco en su estado psicológico. Es decir, puede seguir desarrollando su trabajo normal una vez curado de esa enfermedad o de ese accidente, ¿no? Esta incapacidad temporal, pues obviamente, algunos decían el viernes, era de 30 días hasta 90 días. Al final es lo que termine de dar la incapacidad. ¿Qué tal que el IMSS le pone 8 meses? Un modo de no respetarlo, ¿no? Ujú. Entonces, siempre y cuando la incapacidad temporal se presenta, siempre y cuando la sanación no limite después de ello su desarrollo del trabajo, ¿no? Ok. ¿Vale? Haz de cuenta, no sé, me rajé la mano, Ujú, ya se curó, todo, tengo buen funcionamiento, no sé, tardé 3 meses para que cerrara bien, listo, estoy listo para trabajar. Pues realmente ya no tuviste ninguna disminución, alguna limitación, nada, o sea, estás en que puedes seguir trabajando. Entonces ujú. estaríamos hablando de que fue una incapacidad temporal, ¿no? Pero ¿qué hay de la incapacidad permanente parcial y de la incapacidad permanente total? Aquí para distinguir una u otra es muy fácil. La incapacidad permanente parcial es que puedes seguir trabajando, a lo mejor no en la misma área, en el
mismo sentido en que lo venía haciendo. ¿Por qué? Porque como tú lo comentas en el área de construcción, ¿no? Dices, a ver, espérame, si perdiste el ojo y eso te va a incapacitar para seguir desarrollando trabajo de limpieza de cisterna, ¿crees que lo limite a seguir limpiando? Pues si lo hacen con cuidado, no, porque como tienen que bajar, estarse cuidando de otras. Obviamente va a haber mayores observaciones de Sí, cuidado, ¿no? Para él, en lo sí, personal. Pero tú como patrón, el evaluarlo diciendo, pues sí las puede ejecutar, es que una persona que nada más tenga un ojo pueda ejecutar, obviamente no al 100%, pero sí puede ejecutar sus labores. sí. Entonces ahí estamos hablando de una incapacidad permanente parcial. ¿Por qué? Porque pese lo de incapacidad permanente es porque obviamente se incapacitó permanentemente de una parte de su cuerpo, ya no tiene esa función. Y le Ujú. llaman parcial, ¿por qué? Porque la relación de trabajo continúa en el sentido de que puede ejecutarlo. A lo mejor vamos a pensarlo de esta forma, Alejandra. Dices, pues no, no me conviene tenerlo de limpiador, pues lo voy a meter mejor ahora que me esté ayudando en los papeles o en Ujú. otra cosa. El chiste es que puede ejecutar el trabajo. Tú lo acomodas en otra área para evitar un mayor riesgo de trabajo, ¿no? O sea, él está todavía funcional para trabajar. Por eso es una incapacidad permanente. ¿Por qué? Porque perdió algo de su cuerpo. Eso no lo limita a seguir desarrollando el trabajo que está contigo. Ok, Y ya depende de dónde si lo dejes ahí o lo tienes que de plano mandar a otra área. Pero ¿qué pasa si ahí dices, no, si ya tienes una incapacidad? Ya también estarían hablando de otra cosa, ¿no? Si lo quieren rescindir o terminar, lo que sea. Y la incapacidad permanente total quiere establecerse que definitivamente quede incapacitado para desarrollar cualquier trabajo, cualquier trabajo. Y me dirás, mira, pueden perder un brazo, lo perdieron totalmente, pero puede seguir trabajando con el otro. Entonces aquí habría una discusión, dirían, ¿es incapacidad permanente parcial o permanente total? Bueno, si ya en el caso vamos a pensarlo de los que estén en escritorios, pueden hacer cosas con la izquierda, ¿no? En lo que se van adaptando, en la derecha. Todo depende, claro, del proceso que lleven ante el índice de la incapacidad para acreditarla o no acreditarla. Pero la incapacidad permanente total se debe de considerar, porque lo establece la ley, que lo incapacita para desarrollar cualquier trabajo. Es decir, que hubiese perdido la vista, los dos ojos, pues obviamente ya no va a estar en capacidad para desarrollar ni el trabajo que estaba haciendo, ni cualquier otro trabajo. Eso ya es una incapacidad permanente total, porque ya no puede trabajar. Para él va a ser un riesgo salir de su casa, para el patrón va a ser un riesgo de trabajo que le pase algo cuando salga de su casa. No está adaptado a vivir como lo hacen nuestras personas que están ciegas, ¿no? Que buscan, pero prácticamente nadie va a querer contratar a una persona que tenga vista. Entonces ahí pues está incapacitado de forma permanente total. ¿Sí se entiende esto? sí, perfectamente. Pues bueno, obviamente, ¿por qué platicamos de esto? Porque de aquí, en el caso, pues se ven interrumpidas también las relaciones de trabajo, es decir, con motivo de una incapacidad, pues hay una suspensión laboral de trabajo. Obviamente con las incapacidades, pues es con goce de sueldo. Si se prolonga o no se prolonga, les va disminuyendo el goce de sueldo a medida que se prolonga la recuperación del trabajador. Ok, Es un, es un tema muy pequeño, pero era importante dárselos. Creo que ya porque va a empezar su otra clase, que ok, nos vamos a ver de nuevo a las 9:30. Y perfecto. obviamente la incapacidad por excelencia es la muerte. Ah, sí, ahí sí no hay de otra. Ujú. Es la
Listo. Perfecto. Pues bueno, yo aquí los dejo, Alejandra. Esta fue la clase que recuperamos, que no habíamos tenido. Espero haya quedado claro. Cualquier duda, comentario, pues lo platicamos a las 9:30. Sí, muchas ¿Vale? gracias. Nos vemos más De tarde. cualquier Gracias. forma, la clase de las 9:30, pues es para ver lo que los finiquitos de las liquidaciones y las indemnizaciones. ¿Sale? Ok, gracias. Nos vemos más tarde. Perfecto. Nada. A ver, déjenme ver cómo fue esto. Gracias, profe. Y, ah, pues bueno, yo me desconecto más tarde. Se dejó de compartir la pantalla, ¿verdad?